Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas Argentinas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es periodista, es documentalista y se ha dedicado a investigar todo tipo de historias, pero particularmente aquellas que tocan el campo de los fantasmas, el misterio y especialmente los ovnis. Ha viajado a lo largo del mundo realizando su trabajo y está acá con nosotros para contarnos sus experiencias. Le damos la bienvenida a Jorge Luis Sugdon. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y la verdad que para mí es un placer enorme estar acá charlando con vos. Muchas gracias, Jorge, el placer es mío. Como te decía antes, la verdad que soy muy fanática de tu trabajo, te admiro muchísimo, así que muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Dale, muchísimas gracias y nada, trato de contar lo que sé. La verdad es que a mí lo que me pasa es eso, yo digo que estos temas más paranormales, más extraños, más de fantasías, no los elegí yo, sino es como que me eligieron ellos a mí, porque cada vez tengo más y más experiencias en este tipo de historias, y cada vez me toca hacer más. Obviamente a esta altura ya claramente conozco mucho y por eso me tocan, pero al principio fue como que me empezaron a llegar de a una y cada vez más. Yo creo que el primer documental que yo hice de misterios habrá sido allá por el año 2003, 2004, que hice una serie para Infinito que se llamaba Latinoamérica Historias Perdidas. Y a partir de ahí es un tema que siempre me rondó. Claro, vos andabas investigando cualquier tipo de historia, ya sea una biografía de una persona X, y quizás a vos te tocaban estos temas, te llegaban más y los terminaste copilando. Tal cual, hasta ese momento yo había trabajado en un canal de documentales argentino que se llamaba TV Quality, había hecho biografías para Biography Channel, había estado recorriendo la Patagonia, había hecho un documental de espeleología en Neuquén, había hecho un documental de dinosaurios, estuve haciendo un documental sobre el giganoto, ahora que está tan de moda. Estuve excavando huesos de dinosaurios. eh, Nada, documentales educativos para Educable había hecho. eh, una serie, la primera serie que yo hice fue una serie de astronomía argentina, que fue muy interesante. Nada, era como muy variado, pero sí, ahí empecé a conocer y a contar estas historias de misterios. Claro, bueno, espectacular. La verdad que tenés un amplio conocimiento porque te fue llevando tu trabajo, digamos, a las distintas investigaciones. Y no solamente acá en Argentina, sino en otros lados del mundo. Tal cual, yo siempre digo que lo fascinante de mi laburo es eso, es que cada tema que vos tenés que hacer, te tenés que volver un poco experto, porque no hay forma de escribir un guión, de encarar una entrevista si no sabés de lo que te va a hablar la otra persona, o podés hacerlo, pero te perderías un montón de información y de repregunta. Entonces Totalmente. es maravilloso, porque cada vez que yo empiezo un proyecto es empezar a estudiar de cero y empezar a aprender tema nuevo. Eh, bueno, y por eso es que terminé sabiendo tanto de estos temas. Y aparte es eso, tuve que viajar, conocer a las personas en primera persona, a los testigos, a los expertos. Nada, es como muy fascinante realmente. Claro, o sea, lo tuyo no solamente es, qué sé yo, entrevistar o copilar información, sino que además haces un trabajo de campo, de investigación, de buscar archivo, me imagino. Sí, totalmente. O sea, hoy tengo un equipo grande que trabaja conmigo y muy talentoso en cada una de las áreas. Trabajo con una guionista que es espectacular, trabajo con un director de contenidos con quien pensamos cada uno de los temas. Tengo un equipo que se encarga de buscar archivo por todos lados, de cerrar las entrevistas, pero yo sigo yendo a cada lugar y haciendo las entrevistas siempre yo en primera persona, para escuchar al testigo. Pero sí, he hecho todas las áreas, he pasado absolutamente por todos lados. Bien, y vos decís, a mí me gusta ir y entrevistar yo. ¿Eso lo haces con una postura, una mirada más bien desde el escepticismo?
más parada en lo esotérico cuando nos metemos en estos temas un tanto extraños como son más bien los misterios, los ovnis, o estás ahí en un intermedio y dejás abierta la puerta a todo tipo de preguntas? Yo quiero escuchar, yo siempre quiero escuchar. Yo no soy ni escéptico ni creyente. Eh, Considero que hay cosas extrañas, considero que no todo es explicable. Tengo un debate fuerte con la ciencia como paradigma de verdad absoluto. Creo que nos equivocamos al pensar que la ciencia tiene toda la verdad. Creo que es un paradigma, o sea, un método de pensamiento y que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre el ser humano planteó la verdad de su paradigma como la verdad absoluta y siempre estuvo dispuesto a matar y quemar a quien estuviese en contra de esa verdad, hasta que nos dimos cuenta que esa verdad no era tal y tomábamos el nuevo paradigma y seguíamos exactamente igual. No creo que la ciencia sea algo distinto a ninguno de esos paradigmas. De hecho, es cierto y sería muy necio decir que la ciencia no nos ha hecho avanzar, porque realmente nos hizo avanzar Por muchísimo, supuesto. pero no es una verdad absoluta. No, no existen las verdades absolutas, por lo menos eso es lo que creo yo. Y trato de quedarme siempre en esa postura. Si no creo en las verdades absolutas, no creo o sea, no soy escéptico, o sea, no descreo de todo lo que me dicen, pero tampoco acepto todo lo que me dicen. Simplemente escucho para buscar argumentos y después transmitirlos. Perfecto, sí, se entiende perfecto y la verdad que me parece la mirada más acertada, sobre todo cuando vas a informar, ¿no? Porque de alguna forma estás haciendo eso, tenés que dar todas las posibles respuestas y que el que está del otro lado de última elija su propia teoría o elige su propia aventura, como se llamaban aquellos libros un poco viejos. Totalmente, es que es eso, o sea, yo siempre cuento y lo empecé a entender cuando me empezaron a hacer entrevistas. Yo cuando empecé a investigar estos temas tenía algunas preguntas. Hoy tengo 1 millón de preguntas. Sigo con la misma cantidad de respuestas, ninguna. O sea, cada vez que yo me meto más a saber de estas cosas, tengo más preguntas. Y tengo más interrogantes y tengo más temas no resueltos, que me parece que es lo fantástico de estos temas. O sea, lo maravilloso de estos temas es que son infinitos porque las respuestas hay que ir a buscarlas, como están ahí afuera, pero no las encontramos. Y no Totalmente. son fáciles de encontrar, no es que están ahí afuera y las vamos a encontrar fácil. Pero sí hay que hacer un esfuerzo para tratar de entender esta, esto que en algún punto se unifica más allá de que se contradice, ¿no? Entre lo que son los mitos, cuando vas a las memorias antiguas de los pueblos y te encontrás con tal nivel de coincidencias que sorprenden, sobre todo en pueblos que por ahí estuvieron 10 15 mil años separados por fronteras absolutas, cuando encontrás los mitos de creación, cuando vas a los testimonios de hoy, en donde hay una persona, no sé, en el medio del Amazonas que me dice lo mismo de una persona que vive en una gran ciudad y que no tiene que ver con lo que se ve en una película, o sea, tiene que ver Claro. con detalles que ellos no tienen ni idea y empezás a encontrar patrones y coincidencias. Ahí te das cuenta que algo hay. O Claro, sea, hay un... no por un fenómeno de globalización, digamos, que les haya llegado toda la misma info, sino que realmente hay ciertas cosas que nos atraviesan a todos como seres de alguna manera y se Sí, claramente. replican. No estamos hablando de té, no estamos hablando del platillo No, no, volador no, no. con tornillos y remaches, pero hay cosas que llaman mucho. Bueno, no estamos hablando de platillos voladores, pero cuando uno ve, por ejemplo, las imágenes que desclasifica el Pentágono en estos últimos 3 años, especialmente el famoso OVNI Tic Tac, que es este objeto blanco que los propios pilotos de la Armada de Estados Unidos dicen no tienen ni propulsión, no entendemos cómo se mueven ni a esa velocidad y cómo puede estar 14 15 horas volando sin haber cargado ningún tipo de combustible. Claro. Y cuando vos te vas a los textos sagrados de cualquier religión o incluso vas a pinturas antiguas y ves exactamente ese objeto dibujado, descrito, ¿qué pasa? Nos llenamos de preguntas. Tal cual, tal cual. Y a veces, no, bueno, supongo que es algo que lo debes haber pensado miles de veces. Es muy curioso cuando uno mira ciertas pinturas antiguas y encuentra, por ejemplo, no sé, un carruaje con fuego volando y de alguna forma es, bueno, uno obviamente lo está mirando con los ojos o con los anteojos que tiene
formado por la vida, por la cultura que tiene, la época en la que vive, y ve, bueno, cómo sería algo que se traslade, bueno, tiene que ser tirado por caballos porque de otra forma no conozco, pero quizás está representando eso mismo que hoy ve uno en el espacio. Estás viendo una nave que está volando, no sé cómo, no sé de qué manera, pero yo estoy viendo eso. Pero andate a algo más simple y más sorprendente todavía. Pensá en todos los milagros que están descritos en la Biblia. El que quieras, decime. Hoy todos los podemos hacer con tecnología, todos. ¿Podemos revivir una persona? ¿Alguien puede quedar embarazado sin tener relaciones? Totalmente. ¿Puede hablar una zarza ardiente y tener luces las 24 horas? ¿Podemos caminar sobre el agua? ¿Podemos multiplicar la comida? ¿Podemos transformar agua en cualquier otra bebida? Lo que quieras, el milagro que quieras, vas a ver que hoy con tecnología lo podemos hacer. ¿De qué estaban hablando? Wow, sí, no lo había pensado, sí, está bien. No, no, es que es muy sorprendente Claro, sí, cuando pensás y claramente reanalizás desde, obviamente es como vos decís, cada tiempo histórico hay que verlo desde los ojos de quien lo estaba viendo, pero cuando hay cosas que traspolan los tiempos, porque a ver, hay una realidad, nosotros vemos objetos en el cielo hoy y lo primero que se plantea es tecnología militar secreta, que seguramente es la gran mayoría. Pero cuando vos ves estas constantes que tienen 400, 500, 600 años de descripciones, no estás hablando de claro, tecnología, por lo menos tecnología nuestra. tal cual. Sí, sí, No sí. tengo ni idea qué es, o sea, no te voy a decir que son extraterrestres, que son venusinos, que son No, no, de las no, redes o que son intraterrestres o de otra dimensión o viajeros del tiempo, porque no tengo ni idea, claro. pero claramente nuestro no es. Y si un tipo que maneja un avión de 80 millones de dólares y está preparado para pelear en cualquier guerra del planeta, te dice que jamás en su vida vio esa tecnología y que ojalá no sea terrestre porque si no, no saben cómo enfrentarse. Claro. Bueno, a ver, yo acá me voy a atrever a hacer preguntas un poco más hacia tu experiencia. A Dale. ver, eh, yo pensaba, ¿no? Vos que estuviste en tantos lugares recorriendo, investigando, ¿tuviste alguna experiencia que te haya asustado de alguna manera? No sé si es asustado la palabra, pero que te haya generado algo en vos que digas, uy, no, bueno, hasta acá, de este tema no investigo más porque me están empezando a pasar cosas raras, porque, no sé, me siento incómodo, algo. Hace unos años tuve que estaba haciendo una serie que no tenía que ver directamente con el misterio, sino que por ahí era lo opuesto, que se llamaba Sugestiones, que tenía que ver con cómo funciona la sugestión y el engaño. Para eso hicimos dos pruebas bastante extrañas y bastante complejas. Una la hicimos en México, en un cementerio, estuvimos toda la noche llevando gente sola al cementerio. Nosotros estábamos escondidos con cámaras ocultas a ver qué le pasaba a una persona que se sentaba solo en un cementerio a las 12 de la noche a esperar. Y te juro que sentíamos y escuchábamos todos cosas alrededor por todos lados. Era muy, muy impresionante. Y después, en ese mismo programa, hicimos un juego otra prueba que era, que tenía que ver con la Ouija. Hay todo un estudio de un psicólogo norteamericano que dice que en realidad la Ouija se mueve con algo que se llama energía psicomotriz. O sea, básicamente es uno inconscientemente la mueve sin saber que está haciendo fuerza para mover la copa o la lupa o lo que fuere de un punto a otro. Entonces él explicaba que la forma de comprobar que esto realmente es energía psicomotriz era empezar el juego de la Ouija y en un momento vendarle los ojos a todos los participantes y dar vuelta al tablero. Se iba a seguir moviendo, pero obviamente iba a escribir cualquier cosa. Bueno, estábamos en Colombia, conseguimos casualmente un satanista que aparte era barman y aceptó venir a ayudarnos para hacer el juego, empezamos el rito, él nos explicó
varias cosas básicas y otras no tan básicas de cómo hacerlo. Pusimos cámaras, por supuesto, por todos lados, un equipo que iba a ser el que tenía que jugar a la Ouija, y empezamos. Convocaron al espíritu, la lupa se empezó a mover, empezó a contar cosas, que era un viejo que estaba en esa habitación en donde estábamos desde hacía mucho tiempo, creo que tenía 70, 80 años, se había muerto ahí, que estaba esperando, no recuerdo qué, nada. En un momento vendamos los ojos de todos, dimos vuelta al tablero y continuamos con el ritual. Y la Ouija siguió escribiendo perfectamente donde estaban las letras nuevas. Terminamos toda la sesión, se despidió el espíritu, se cerró la Ouija, que eso es importante, y cuando voy a ver, yo tenía justo una cámara sobre el tablero, que era una cámara chiquita, de estas que se llaman GoPro, y cuando la empiezo a reproducir, tenía toda interferencia, que no es una cámara que tenga interferencia jamás. Creer o reventar. Claro, y aparte te dio vuelta toda la teoría que estabas armando para el documental, porque vos decías, bueno, la sugestión, de que y ahora cómo lo justifico. No había sugestión. Eso funcionó perfectamente, era impresionante. ¿Y cuál fue tu sensación cuando eso pasó? ¿Vos te lo esperabas? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué hiciste? Es como, yo creo que cuando estás trabajando, es como, yo pienso, yo he leído muchas entrevistas, cosas que nunca hice de, mm, de enviados, ¿cómo se llaman? Los que van a la guerra, cronistas de guerra. Que lo que te dicen es que cuando estás con la cámara trabajando es como que estás afuera de todo y no sentís miedo. Me pasa bastante eso, o sea, si yo estoy trabajando, no sé, puedo estar colgado en una montaña, puedo estar haciendo estas cosas, qué sé yo, recuerdo, hay una cueva ahí en Neuquén que se llama, cuando hacía este documental de espeleología, estuvimos gateando como una galería de 2x2, como 500 metros para llegar al otro lado, que después se cayó, creo que fuimos los últimos en entrar. Y cuando estás trabajando no te da miedo. Estás ahí para contar una historia, es así. Claro, claro, Por ahí es claro. bastante inconsciente, pero sí, por lo menos así me funcionó siempre. No, bueno, pero quizás es esto de que vos venís con todo un bagaje mental, una idea, una estructura y enfocado en tu laburo, básicamente, que es como que tu concentración está en eso. Quizás todo el resto de los riesgos o cosas que uno podría estar analizando si no está trabajando, sino que está paseando, probablemente no te hayas adentrado 500 metros gateando en una cueva que finalmente se derrumbó. Totalmente, Claro, totalmente. O no me metería en un cementerio a las 12 de la noche, o claro. Claro, total. me imagino. Sí, sí. Bueno, vos hablabas al principio, y bueno, yo que sigo bastante tu podcast de La Huella OVNI, esto de que siempre vas más a las preguntas que a las respuestas y no a las verdades absolutas. De todas las investigaciones que vos realizaste a lo largo de tu carrera, ¿tenés alguna que realmente te haya dejado con más preguntas que respuestas? Que cuando la investigaste terminaste peor que cuando empezaste, por así decir. Un montón. Yo creo que mi caso preferido, o uno de mis casos preferidos, es el de Isla Colares en Brasil. Es un caso que es increíble, que es alucinante. De hecho, hace poquito hablaba con un amigo, con un periodista español, con Juan Jesús Vallejo, que estuvo, no en Colares, pero estuvo en esa zona hace poquito. Colares es un caso asombroso. Para contarle a la gente, ocurrió en 1977. Es una islita chiquita de un afluente del río Amazonas en el norte de Perú, en medio de la selva amazónica, que es una isla que no sé ahora cuánta población tiene, pero es muy pequeña, es un pueblo, y todos viven de la pesca. eh, Pónganse en el lugar. A mí me gusta mucho hacer como la composición del lugar, ¿no? Estamos hablando imagínense un pueblito de pescadores en un lugar muy, muy cálido, lleno de una vegetación que para nosotros es totalmente rara, todo es raro, o sea, todo tiene colores extraños, desde las frutas, los animales, los insectos, todo es extraño. Bueno.
En este lugar, este grupo de gente vivía, pescaba, comía, nada. Hasta que un día empiezan a aparecer luces en el cielo. Y esas luces parece que empezaban a iluminar a la gente y a la persona que iluminaban quedaba paralizada. Y lo que cuentan los testigos es que del medio de esa luz bajaba algo. Algunos lo describen como un tubo, otros como una luz más fuerte dentro de la luz, que llegaba hasta el cuerpo de la persona paralizada y lo quemaba. Lo que dicen es que en realidad le tomaba sangre, tomaba algo y después cauterizaba. Esa era la quemadura. Bueno, me imagino que la primera persona que le pasó esto lo habrán tildado de loco, borracho, mentiroso y mitómano. Pero no fue una persona, fue una, dos, tres, cuatro. Y la gente estaba quemada, o sea, las quemaduras estaban, tenían que ir a la salita de primeros auxilios porque no había hospital a que los curasen. Hoy sí tienen hospital. Y cada vez eran más casos, hasta que una de estas personas llega con tal nivel de gravedad en las quemaduras que se muere. Y ahí la gente se empieza a desesperar, porque ya nadie tomaba esto como una mentira. O sea, el que no lo había visto tenía un vecino, o tenía un primo, o tenía un hermano que le había pasado. Y la gente se empieza a ir de la isla. Según cuentan los registros, entre el 70 y el 80% de la población de Isla Colares se fue. Cuando se va y se genera todo este caos, me imagino que llega a oídos de las autoridades. En ese momento, en el 77, en Brasil había un gobierno militar, entonces en esta región, que era la región de Pará, que la capital es Belén, había un gobernador militar, y envían a una sección de la Fuerza Aérea de Brasil a investigar. Esta sección de la Fuerza Aérea va, se instalan en las playas, hacen campamento en las playas. Paréntesis, las playas son de una arena blanca, blanca, increíble, parece Caribe. Es muy parecido, qué sé yo, a lo que sucede en Entre Ríos, ¿no? Por ejemplo, que llegás a las playas del río y son unas arenas blancas increíbles. Bueno, es exactamente igual, pero mucho más agreste, mucho más selvático. Y estuvieron ahí varios meses estos militares, con cámaras de filmación, con cámaras fotográficas, tratando de entender qué era lo que sucedía. Un día, así como llegaron, sin haberse mezclado nunca con el pueblo, sin haber dicho nada, levantaron todo y se fueron. 20 años después, el jefe de esa investigación da una nota en televisión y dice que él vio las naves, que él vio a los seres y que se pudo comunicar con ellos. Unos 15 días después de eso, esta persona se suicida. No. Imagínate la polvareda que se levantó en todo Brasil con este caso, que fue muy sorprendente, Claro. muy, muy sorprendente. Y hasta ahí es una película perfecta, pero todo esto no termina ahí. A ver, espera, porque antes de que continuemos, Dale. llega, no, porque esto es, como decís vos, abre más preguntas que otra cosa. Llegan los militares, tiendan campamento, les pasan estas cosas, pasan 20 años y ellos no dan ninguna explicación hasta ese, nada. Nunca tuve una explicación, nada, ni siquiera se confirmaron que habían estado ahí. Bien, perfecto. Este hombre habla y cuando habla eso, ¿qué lo hace? ¿De forma pública? No. Televisión, una nota en televisión. ¿Y qué es lo que cuenta? Que él vio, que habló, que todo. La nota es muy larga, yo tengo como unos pedacitos subidos creo que en mi canal de YouTube algún pedacito tengo subido. Dibuja las naves, cuenta cómo eran, dibuja los seres, dice que él tenía comunicación con ellos y después de eso aparece suicidado. Bien, y no da ninguna explicación de las quemaduras que sufrió la gente, de eso nada. Nada, no, de eso no hubo ningún tipo de explicación. Bien, listo, te dejo seguir. 10 años después, un poquito menos, en 2003, 2004, los ufólogos de Brasil logran que el gobierno y las Fuerzas Armadas empiecen a desclasificar investigaciones ovnis. Brasil es uno de los
pioneros en esto de desclasificar investigaciones ovnis y realmente han desclasificado casos muy interesantes. Ahora, si querés, nos metemos a hablar de lo que es la desclasificación y demás, pero no quiero perder... No, está bien, dale. Bien. Cuando desclasifican, básicamente lo que significa es que algo era secreto y deja de serlo. Entonces muestran, admiten que estuvieron en esas playas investigando y muestran fotos de luces y muestran dibujos que hicieron de lo que vieron. Y abren alguno de los informes. No mucho más que eso, pero pasaban dos cosas. Había fotos de luces y había una confirmación de que esto no era un mito, que esto no era una historia que alguien se inventó porque está buenísima. Esto realmente había ocurrido en el sentido que la gente había aparecido quemada y que los militares habían estado investigando. Con todo esto, 10 años después de la desclasificación, o sea, 20 años después de la muerte de este personaje y casi 40 años después de que esto hubiese ocurrido, me voy con mi equipo y nos vamos a Isla Colares. Estuvimos 2-3 días en la isla. Es todo muy raro, es como te decía al principio, porque he dicho detalles que por ahí para la gente de ahí es normal, pero para nosotros es terrible. No tienen agua caliente, porque están en el Amazonas, o sea, no necesitan agua caliente, pero nosotros necesitamos agua caliente por más que tengamos 40 grados de temperatura. Estuve recorriendo, estuve hablando con muchos de los vecinos, que ya muchos eran viejitos y me mostraron sus quemaduras. Me contaron la experiencia de cómo habían sido esas abducciones. Me contaron que a partir de ese momento todos habían empezado con problemas de salud, que no era que les había salido gratis esta experiencia traumática, algunos con problemas del corazón, otros con un cansancio crónico, otros con diabetes galopante, nada. Cambiaban los síntomas, pero todos tenían problemas de salud después de haber tenido esta experiencia. Me fui a una ciudad cercana y me entrevisté con la médica que curaba los quemados y me contó toda la experiencia de lo que ella también había visto y cómo se había escapado de estas luces. Y después me fui a la ciudad de Belén y estuve en la casa de la hija de quien había sido el gobernador militar de Pará. Y me contó que, yo no recuerdo si era todos los viernes o un viernes por mes, la cúpula militar de Pará se juntaba en su casa a ver las filmaciones de las luces que hacían en Isla Colares. Esas filmaciones nunca se dieron a la luz. Nadie las vio, nunca se desclasificaron. Con todo esto, ¿con qué me encontré yo? Y con algo que realmente tenía que confirmar que realmente algo pasó en Colares. Claro. Yo no sé si eran extraterrestres que estaban tomando muestras de sangre para una investigación, si era un rayo paralizante que estaba probando algún ejército para atacar a sus contrincantes, si era, no sé qué era. Pero me queda claro que hoy, 40 años después, no he visto ningún arma que paralice y queme a la gente. Y un arma no dura 40 años secreta. Claro, claro. Entonces es un gran misterio y es algo que, a ver, es esto que te digo, o sea, yo no te puedo decir qué pasó, pero tengo un montón de preguntas sobre qué ocurrió en Colares. Y lo que me decía Juan Jesús, que estuvo hace muy poquito, no en Colares, pero sí en la región del Amazonas, esto también se llama chupa chupa, por eso que les chupaba la sangre, que sigue ocurriendo al día de hoy. Y que hay diferentes poblados en el Amazonas donde esto les sigue pasando. Las mismas experiencias de abducciones, quemaduras, posteriores a enfermedades crónicas. Sí. Sí. Todo esto les sigue pasando. Y esto que, a ver, vos al estar adentrado y preguntando en el pueblo, ¿cómo lo toma la gente? ¿Cómo lo vive? ¿Como algo que es así? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Así como decís, bueno, tienen, por ejemplo, normalizado no tener agua caliente porque es parte de sus costumbres, porque como decís vos, tienen un promedio de temperaturas templadas, ¿para qué van a tener agua caliente? Son costumbres. De alguna forma creo yo que si hace 40 años
por lo menos viene sucediendo este tipo de casos de forma asidua, de forma casi que normal, ¿cómo lo toman ellos? ¿Qué dicen que es? ¿Qué respuesta dan? ¿Tienen alguna forma de prevención ante esa situación? ¿Algo? Lo único que ves en Colares en ese sentido, yo no sé si tienen miedo, prevención no hay, no hay prevención, sí lo que ves es como una especie de paraíso de los extraterrestres hoy. Todas las casas tienen extraterrestres, esculturas de extraterrestres, platos voladores pintados Mira, en los paredones, turísticamente es el lugar de los extraterrestres. De hecho, llegás y el cartel que te dice Benvindos Isla Colares tiene dos extraterrestres parados sosteniendo las es columnas. el Capilla del Monte de Brasil. Hay varios igual en Brasil. Hay varios que son muy, muy así. El otro que es exactamente igual es Varginha, que Varginha es una ciudad en Minas Gerais donde la cúpula del Consejo Deliberante es un platillo volador, Nah, qué fascinante. Voy a buscar una foto de eso. que es otro caso también increíble y alucinante. Pero sí, son estos casos que es esto, te dejan preguntas, algo pasa, y te dejan preguntas, pero también te dejan preguntas sobre afirmaciones, algo pasó. Claro, tal cual. Y bueno, está perfecto porque me respondiste totalmente lo que te pregunté. Lo investigaste y comprobaste que todo lo que se había dicho del caso era así y hablaste con las personas que le sucedió, con la médica incluso que los atendía, bueno, con la hija del militar, ni más ni menos. Y realmente, Los papeles clasificados, o sea, los claro, informes que durante 30, 40 años fueron secretos. ¿Por qué fueron secretos esos informes si no hay conclusión? claro, tal cual. Y los videos aparte, eso no se desclasificó, se desclasificó solamente una parte. Hay filmaciones desclasificadas, así que andas a ver todo el resto de cosas que tienen que no sabemos. Claro, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, voy a continuar con las preguntas. Entonces, aprovechando que claramente fuiste a muchísimos lugares, me imagino que debes haber recorrido esos lugares icónicos del misterio, como por ejemplo, no sé, invento, el Triángulo de las Bermudas, las líneas de Nazca, esos lugares que uno, ya solamente el nombre, no importa que no sepas nada de geografía, ni de historia, ni de nada, vos sabés lo que es eso y sabés que algo raro ahí pasa. ¿Te pasó alguna vez de estar en alguno de esos lugares y realmente sentir como esa energía de misterio del lugar, de decir, che, algo raro acá realmente pasa? Hay un lugar en el que yo trato, que bueno, ahora recién volví de México y no pude pasar, pero hay un lugar donde yo trato de ir siempre en México, que es Teotihuacán. Teotihuacán, que es donde están las pirámides del Sol y de la Luna, para mí es uno de los lugares más misteriosos del planeta. ¿En qué sentido? Teotihuacán es la ciudad más grande de la antigüedad. Mientras, no sé, en Roma o en París se morían hacinados 20 a 30 mil personas, en Teotihuacán vivían sin ningún problema cerca de 250.000 personas. Eh, y un día se fueron, abandonaron todo, cerraron la ciudad y los aztecas, que es interesante acá lo que hablábamos de coincidencias, tienen una especie de éxodo cuando van caminando a su tierra prometida, pasan por Teotihuacán, lo miran abandonado y dicen, y claramente acá tienen que haber vivido nuestros dioses, y le ponen Teotihuacán, que es la ciudad en donde moran los dioses. Eh, pero nadie sabe quiénes eran los teotihuacanos. Nadie sabe qué hicieron, cómo hicieron esa ciudad, por qué construyeron esas tres pirámides, que son la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. Nadie sabe nada. Sí sabemos que fue uno de los lugares más perfectos de la antigüedad y que se abandonó. Hay un montón de teorías, hablan de una hambruna, hablan de una guerra, pero no hay cadáveres, no hay cosas destruidas. Es como si un día algo les hubiese dicho que se tenían que ir de esta enorme tecnología que hicieron, porque vuelvo a decirte, hacer una ciudad es Claro. una tecnología gigante, se levantaron y se fueron. Nadie sabe ni a dónde se fueron, ni quiénes eran. Y ahí hay una energía especial. O sea, yo siento que cada vez que voy a ese lugar me recargo de energía constantemente. Es un lugar que me fascina y me llama mucho, mucho la atención.
Poco lo mismo me pasó las veces que estuve en Cusco. Cusco también es como muy, muy sorprendente. Claro, tiene una magia. Bueno, y además creo que también esto de la carga histórica que uno sabe del lugar, no puede no moverte, no movilizarte y decir, mirá dónde estoy parado, mirá lo que debe haber pasado acá, debe ser impresionante, realmente. Sí, sí. Bueno, eso mismo me pasa, a ver, cada vez que voy para la Patagonia trato de pasar por donde están las huellas de dinosaurios y tratar de entender cómo puede ser que eso se haya marcado hace 100 millones de años y tratar de entender lo que son 100 millones de años. Y me parece fantástico, increíble y único. Sí, 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 sí. Bueno, yo vivo cerca de esa zona, hace 2 años, yo soy de Buenos Aires, pero hace 2 años Sí. estamos acá. Y bueno, cada fin de semana que tenemos el tiempo de agarrar el mate, vamos a ver las huellas. Y ¿cuántas veces fuiste ya, Lucila, a ver las huellas? Y qué sé yo, 15, ponele, pero cada vez que, cada vez que voy estoy como no, y le vuelvo a sacar fotos y las vuelvo a mirar, porque realmente no te deja de sorprender. Incluso tenés lapsos de tiempo que no sé cuánto duran, pero creo que la mente se va y se intenta imaginar esa situación de los animales, te imaginas, porque evidentemente son de dos especies distintas por lo menos, un predador, y vos decís, wow, y yo estoy acá y todo lo que debe haber habido, ¿no? Porque bueno, es una zona donde hay el fracking, otro tema aparte, eh, está avanzando tremendamente. Y Sí. bueno, a ver, yo estoy intentando hacer como memoria de distintos temas que me encantaría preguntarte, tampoco te quiero atosigar ni demorar mucho, pero hablamos un poco de lugares misteriosos, hablamos de un caso ovni bastante particular. El tema de abducciones, yo creo que eso da para muchísimo, ¿no? Pero bueno, alguno, qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, el de Dionisio Blanco, creo que fue en Bahía, Dionisio Ya. Yanca, en Bahía Sí. Blanca. Como él debe haber muchos, no sé, alguno que a vos te haya llamado la atención, que hayas investigado. Investigué varios. A mí me pasa algo con las abducciones, que es que para mí las abducciones terminan siendo prácticamente siempre un tema de fe. O le crees o no le crees. Pero no hay argumentos para poder escuchar, para poder analizar o debatir como la aparición de un objeto y tratar de entender si se trata de un error o qué fue lo que pasó. El caso de Dionisio es muy sorprendente, te diría que es, no sé si es de los más sorprendentes de Argentina porque hay muchos casos así. Algunos están comprobados después con el tiempo que fueron falsos, qué sé yo. De ese caso no sé, yo lo tuve siempre en mi memoria sin recordarlo hasta que un día me lo contaron y después lo investigué y charlé con mucha gente, que era el caso Vidal. El caso Vidal era una familia que salió de Chascomús hacia Mar del Plata, entró en una neblina y de golpe apareció en México. Después se comprobó que era mentira. Entonces, pero hay muchos casos así. ¿Qué sé yo? El más impresionante, a ver, se me ocurren tres casos. Dos que he entrevistado y uno que no. Eh, yo creo que el caso más interesante, que están basados cientos de películas, es el del matrimonio Hill. Mm. El de Betty y Barney Hill es un caso que es alucinante, que ocurrió en Estados Unidos en la década del 60, si no me falla la memoria. Ellos volvían de su luna de miel en las cataratas del Niágara, vieron un objeto, pararon, lo vieron con binoculares, se asustaron, se fueron y de golpe llegaron a su casa. Y todo ese tiempo perdido en el medio no sabían qué les había pasado hasta que empezaron a hacerles hipnosis regresivas y empezaron a recordar que los habían agarrado, que habían estado supuestamente en esta nave, que les habían hecho experimentos. De hecho, en internet están los audios originales de esas sesiones de hipnosis en donde gritan, lloran, son muy impresionantes. Y los dos casos que entrevisté en primera persona y me parecen alucinantes, uno es el de Travis Walton. Travis Walton es un caso que es muy, muy interesante. Yo lo entrevisté a él por primera vez en Brasil. Sí, fue en un congreso OVNI en Brasil. Eh,
Su caso fue en la década del 70, 74, si no me falla la memoria, en Arizona, si no me falla la memoria, estoy tratando de decir todo en memoria, pero puedo estar equivocándome, eso chequéenlo cuando escuchen y van a tener toda la historia completa. El tema es, él era un leñador, estaba con 6 leñadores más, estaban volviendo a su pueblo después de haber trabajado todo el día, y de golpe ven un cielo rojo, unas luces muy fuertes, que ellos entienden que es un incendio. Entonces se acercan al incendio que era en las copas de los árboles para ver qué estaba pasando, y cuando llegan al lugar, según relatan todos los testigos, se encuentran con una tremenda nave espacial sobre su cabeza. Esta nave se empieza a mover, Travis se acerca y se pone debajo de la nave, el resto de sus compañeros se asustan, grandes amigos eran, se suben a la camioneta y se van. Al rato dicen, che, no lo podemos dejar acá a Travis con la nave y qué sé yo, y vuelven al lugar. Pero cuando vuelven no estaba esta luz o esta nave, o como quieran llamarlo, gigante, no estaba Travis, no había rastros de nada. Vuelven al pueblo, cuentan lo que pasó, esperan a que Travis vuelva, Travis no vuelve, empiezan a sospechar que estos habían inventado esa historia y había pasado algo con Travis, empiezan a sospechar que lo habían matado, van todos presos, los empiezan a interrogar, de hecho cuentan que hasta les ponen el detector de mentiras, y todos lo pasan, nada, y cuando ya están buscando el cadáver de Travis a ver dónde lo habían ocultado, suena el teléfono y es Travis desde una estación de servicio en medio de una ruta, en medio de la nada, pidiendo que lo vayan a buscar. Y cuando lo van a buscar, Travis cuenta exactamente la misma historia. Y después cuenta que estuvo en la nave, que cómo lo intervinieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un caso que después sobre ese caso se hizo una película que se llama Fuego en el Cielo. Es un caso muy, muy fuerte. Y después, a nivel local, a mí me gusta mucho el caso de Juan Oscar Pérez, de Juan Pérez, del gaucho de Venado Tuerto. Estuve con él hace muy, muy poquito ahora en Victoria de nuevo, y el año pasado hicimos su caso en uno de los capítulos de Inexplicable Latinoamérica. Juan tenía 11 años, estamos hablando del año 77, estaba a caballo por el campo al atardecer, volviendo a su casa, y de golpe ve lo que para él dice era como una casilla de tractor, pero redonda. Se acerca, ve que tiene luces, ata el caballo y se mete, y cuando se mete ve adentro un ser muy grande y un ser como un robotito chiquito. Este objeto se mueve, él tenía el caballo atado al objeto, entonces baja rápido, lo desata, y cuando se da vuelta tiene al ser alto al lado de él que lo ayuda a subir al caballo. Se va a todo galope, el objeto levanta vuelo y parece que lo sigue un poco con la luz, y cuando llega a su casa ve que tiene una lastimadura en el brazo derecho. Y lo que él cuenta que a partir de ese momento, cada vez que duerme del lado derecho, ve cosas, ve el futuro. Y hoy es un señor de 40 y largos que te sigue contando la misma historia, que nunca lucró con esta historia, de hecho me consta porque lo he entrevistado varias veces, y sigue contando exactamente lo mismo, y no vive de la fama, él sigue viviendo del campo, vive alejado, durante muchos años no contó esta historia, hasta que un grupo de investigación encabezado por Néstor Berlanda lo reencontró y reinvestigó su caso. Entonces, no es que, no tendría por qué mentir. Obviamente es su palabra lo que estamos escuchando, que es lo que te decía al principio, no tenemos más pruebas que su palabra. Pero son casos que realmente sorprenden y llaman la atención. Son casos realmente que van más allá de toda lo subjetivo que puede hacer uno al interpretarlo, ¿no? Porque son cuestiones concretas, vos lo estás diciendo muy bien. Jamás el tipo lucró con eso, él sigue haciendo su vida, de hecho, muy honestamente, no recuerdo, no tengo, a ver, me dijiste el de Travis Walton, sí, al toque lo saqué, pero el que me mencionabas ahora, no tengo una memoria así visual de la cara del señor que le pasó. No recuerdo haberlo visto mucho por los medios, que bueno, últimamente vienen pasando historias un tanto bizarras por los medios de este estilo, y realmente sucede esto, ¿no? Que llega un punto con las investigaciones que vas haciendo que
Y vos decís, ¿dónde está la verdad? A ver, si en el caso de Travis Walton, los policías estaban interrogaron efectivamente a todos sus amigos con un detector de mentiras, y yo creo que ni siquiera los nervios lo traicionaron a los tipos, porque en un caso así tranquilamente se podrían haber puesto nerviosos, porque claramente, ¿quién te va a creer que lo abdujo un ovni? Te van a echar la culpa a vos, de que lo mataste, de que lo desapareciste, que te querías quedar con la plata de la poda de los árboles, bueno. Sí, eh, sí, lo que fuere, pero claramente no, y tampoco creo que sea una gran excusa para decir, bueno, sí, no, se fue de fiesta y sus amigos lo cubrieron. no, claro, totalmente, sí, 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 que también te lo pueden decir tal cual, Pero no parece el caso, por lo menos. totalmente. Bueno, eh, creo que me quedaría una sola pregunta para hacerte y ya te voy a liberar. Un tema que a mí me fascina particularmente y que son muchas de las historias que la gente generalmente se acerca a contarme, que es el tema de los fantasmas, experiencias. Yo ya te pregunté si el tema de abducciones, sentimientos extraños, tu postura, digamos, frente a estos casos, si sos escéptico o no, pero bueno, más allá de eso, ¿a vos alguna vez tuviste una experiencia que, qué sé yo, algo raro que te haya pasado a vos? No digo investigando, digo a vos en particular. Un fantasma, no sé, ruidos extraños, lo que vos quieras. Esas cosas yo creo que cuando estás atento te pasan todo el tiempo. O sea, hay gente que tiene mucha más sensibilidad. Yo no soy una persona sensible a ese tipo de experiencias y sin tener sensibilidad me ha pasado, qué sé yo, hace muy poquito, hace un par de semanas fui a hacerme anteojos y estaba en la óptica y me empecé a sentir mal y yo sentía que me tiraban del buzo y me daba vuelta y no había nadie. Y volví a seguir. Y 3 veces me tiraron del buzo y no había nadie. Y me empecé a poner como de mal. Me tuve que ir del lugar. Este, esa fue que fue hace un par de semanas nada más. Fue la vez más fuerte que me pasó algo así. Después de ver sombras, de escuchar. Y son cosas que creo que a todos nos pasan cuando estás escuchando y cuando estás atento. Conozco un montón de gente que tiene experiencias que te sorprenderían. O sea, desde amigos hasta mediums, que me ha tocado hablar con muchísimos mediums, las cosas que te cuentan son asombrosas. Jamás me pasó nada de eso, pero ni tampoco he estado en un lugar embrujado en donde hablan con el fantasma y el fantasma le responde de ninguna No, manera, no, claro. pero conozco un montón de gente que sí, y creo totalmente que otra vez, hay algo. Si todo esto es lo mismo, si los fantasmas, los extraterrestres, lo paranormal, los demonios, los ángeles, son todo lo mismo, son fenómenos diferentes, no lo sé. No sé si el mundo paranormal existe tampoco, pero no tengo dudas que hay un montón de cosas que la ciencia nunca va a poder explicar y que están ahí. Bien. Y vos ahí en la óptica estabas sin tu cámara, así que ¿cuál fue tu sensación? Ahí sí no tenías escudo. No. Y me empecé a poner mal, pero era algo que no lo controlaba, o sea, no, de golpe estaba de mal humor y estaba haciéndome anteojos, o sea, que era lo que necesitaba porque estoy sin ver nada, pero Claro. fue una sensación muy rara y muy extraña, muy externa que nunca me había pasado. Mira, qué loco. Y en tu casa, porque a veces me imagino que vos venís, qué sé yo, si decir cargado, pero ponele que te dedicas tanto a ir a estos lugares extraños, te metes en cementerio, quizás hasta incluso has presenciado exorcismo, porque me imagino que si estuviste haciendo esto, capaz que hasta en algún momento un documental con, no sé si estoy equivocada o no, pero me imagino. Tengo varios documentales de Ah, exorcismos. bueno, ahí está. Cuando llegas a tu casa, ¿todo eso queda afuera o sentís que algo encima te traes? ¿Te haces algún tipo de limpieza, algo de esas cosas o no? No, yo no, a ver, no creo que traiga nada, pero sí, por ejemplo, me pasó este año, estuve ya 2, 3 veces en México y en una de ellas estuve con un parapsicólogo y exorcista amigo que conozco hace muchos años y en un momento me dice, tenés un ser oscuro pegado, ¿te lo puedo sacar? Y estuvo haciéndome un exorcismo hasta que lo sacó. Pocos días después estuve con
con un grupo Umbanda también haciendo una ceremonia con ellos y me volvieron a hacer una limpia después de eso. No estoy acostumbrado a hacerlo, pero sí, por supuesto que si me lo ofrecen no hay ningún problema. Por favor, claro, me imagino. ¿Y qué reacción tuviste? Porque a mí me dicen, tenés un cero oscuro pegado a un exorcista y la verdad es que no sé qué reacción voy a tener. ¿Qué hiciste? Sácamelo. Claro. No te dio ningún tipo de explicación de dónde salió eso, nada. No, tampoco se lo pregunte. Claro, ahí se te acabaron las preguntas, no quería Sí, saber ya. sí, tal cual. Bueno, bueno, Jorge, te agradezco muchísimo, muchísimo por tu tiempo, por la buena onda, la predisposición, y bueno, muy amable y un gusto enorme entrevistarte y conocerte un poco más. Dale, gracias a vos y cuando quieras la seguimos. Y para todos les recomiendo que vayan a buscar la huella OVNI, que si quieren me pueden seguir en Instagram, en @Jorge Luis S oficial, en Twitter, @Jorge Luis S-77. Y bueno, la huella OVNI está en Spotify, en Spreaker, en Evox, en todos lados. Donde quieran buscar. Súper recomendable, yo como oyente lo recomiendo fervientemente y además está muy bueno esto que vos permitís que te lleguen todo tipo de preguntas y de eso es tu podcast básicamente, vas respondiendo todas las preguntas. Yo respondo preguntas. De hecho, acabo de terminar de grabar uno que lo subo ahora y es eso. O sea, en este momento creo que tengo 15 hojas de preguntas para responder. Bien. Y yo te sumé unas tantas más, así que ya por hoy estamos. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias, Jorge, de verdad, ¿eh? Un gusto. a vos. Chau, chau. Hasta luego.